Muy buenos días, muy buenas noches para todos nuestros seguidores que nos siguen por este canal, por esta página. También recuerden que nos pueden seguir por la página de Facebook y por nuestra página de Instagram. El día de hoy tenemos una invitada especial. Ella es brasileña, es laica consagrada del Regnum Christi, Verónica. Verónica Bruncon, ¿así se pronuncia? Así es. Listo. Así ¿Qué tal, es. Verónica? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien, gracias a Dios. Gracias por la invitación. Un gusto poder estar aquí con ustedes el día de hoy y, en fin, poder platicar. Gracias a ti por aceptar la invitación. Bueno, tú me estabas preguntando cómo íbamos a hacer el programa. Yo estaba mirando un poquito sobre tu biografía en internet, buscando por ahí, y bueno, encontré algunas preguntas. Estaba entre preguntarte como entre tu historia de conversión o hacerte unas preguntas, pero al final, al igual que el padre Javier Olivera, hemos seleccionado unas preguntas que son unas preguntas que la gente necesita saber sobre nuestra fe. Entonces, como hemos escuchado que en tu canal haces reflexiones, también tienes invitados y tienes unas respuestas a ciertas preguntas, a ciertas dudas de la fe que son interesantes. Entonces, ¿te parece si empezamos? Sí, ánimo. Qué nervio, me puse nerviosa ahora. Dije, oh, no, No es examen, no es examen. es un examen, me has engañado. Entonces, bueno, he escuchado un poco sobre su historia de conversión y también su vocación y me ha gustado muchísimo. Eras una chica normal, estudiabas en la universidad, tenías tu enamorado, ya, pero el Señor te llamó a la vida consagrada a través del carisma de las hermanitas consagradas del Regnum Christi. Y bueno, cuentas una historia ahí un poquito interesante, un poquito chévere, que me hace reír, ¿no? Que tú ves a una consagrada de pie a cabeza y no sabías ni lo que era, ¿no? Sí, no, Ya no. después fuiste descubriendo. Entonces, a partir de esa historia, pues saqué una pregunta, que es un poco cómo descubrir tu vocación, pero también en la parte como, en la pregunta que los jóvenes se hacen, ¿no? ¿Para qué soy bueno? ¿Tendré talentos? O sea, ¿cómo descubrir mis talentos? Y esencialmente, ese dilema, porque siempre tenemos ese dilema. ¿Será la voz de Dios? ¿Será mi voz? ¿Me lo estoy inventando yo? ¿Sí? ¿O cuál es el propósito de mi vida? ¿Para qué Dios me ha creado? Qué buena pregunta, sí. Es la pregunta, ¿verdad? Es la pregunta de nuestra vida siempre. Y que no todos se hacen, fíjate. Cuando yo estaba en Brasil, yo pertenecía a un grupo de jóvenes desde los 14 años hasta los 20 años en la parroquia. Y, y qué cosa, estando en un grupo de jóvenes, yo nunca me había hecho la pregunta, Señor, ¿qué quieres de mí? Nunca. Y tenía retiros, iba a retiros, ¿eh? Cada sábado tenía mi reunión y nunca se planteó esta pregunta. Hasta que un día yo conocí mis primeras misiones, que fue un parteaguas en mi vida, a un grupo de jóvenes, que incluso eran más jóvenes que yo, tenían 16 años por ahí, y estas niñas estaban haciendo una experiencia vocacional de un año, y cuando yo las vi que estaban ahí haciendo eso, porque yo no sabía que las personas en aquel entonces todavía entregaban su vida a Dios. Para mí era algo del pasado, para mí era algo, vamos, hoy en día, ¿quién es la persona que va a ir a un convento? ¿Cuál es la persona que... Eso ya no existe, o sea, es una cosa del pasado, ¿no? Entonces nunca en mi vida se me cruzó por la mente semejante idea, porque uno, yo nunca conocí ninguna monja, ninguna religiosa y mucho menos una laica consagrada, que es en el caso que yo pertenezco a una sociedad de vida apostólica, donde nosotras no somos religiosas, ¿verdad? Nosotras somos laicas consagradas en el mundo, pero con el corazón consagrado al Señor. Eso yo no conocía. Entonces, de repente me encuentro con este grupo de jóvenes y me acuerdo que lo primero que les dije fue, pero ustedes, ¿qué están haciendo aquí? ¿Cómo es posible que ustedes estén aquí, o sea, haciendo qué con estas mujeres, con las consagradas, ¿no? Y me acuerdo que una de ellas me contestó, Verónica, estamos aquí para hacer una pregunta nada más a Dios. Si Él me creó,
¿para qué me creó? Y eso me quedó tan grabado en el corazón, diciendo, ¿cómo? O sea, podemos preguntar a Dios que nos creó, ¿para qué nos creó? Y ya claro, solamente tienes que prestar atención, hacer silencio, ¿no? Escucharlo en la oración, tratar de sintonizarte con Dios. Y yo creo que a partir de ahí eso cambió mi panorama. Y yo dije, le pregunté a esta niña, ¿no? Le dije, ¿yo también podría entonces preguntar a Dios qué es lo que Él quiere de mí? Claro, o sea, tú también. Y en este momento yo me sentía, vamos, la más pecadora de las pecadoras, ¿no? Por todo el estilo de vida que yo llevaba, que era un relajo, aunque ustedes me dirán, pero a ver, ¿tú no estabas en la parroquia? Sí, pero con mucha incongruencia de vida, mucho. O sea, yo estaba con un pie en la parroquia, pero con otro en el mundo, ¿no? Estaba así como en encima del muro donde Dios, por así decir, dice, no eres ni frío ni caliente, ¿verdad? Que es este lugar, el lugar de los tibios, ¿no? Que Dios lo rechaza tan fuertemente. Yo estaba ahí y a partir de aquel momento yo pensé, Señor, esta fue la pregunta, yo también quiero saber lo que quieres tú de mí. Y fue un proceso de una búsqueda. Ahora, aquí hay un punto que es importante que mencionaste tú. Podemos estar preguntando, ¿no? A Dios. O podemos estar queriendo hacer nuestra voluntad de alguna manera. Y aquí hay algo muy distinto, porque hay personas que me dicen, ay, pero qué bonito que has elegido esta vocación. Y yo digo, no, 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 no. Yo aquí no elegí nada. No, no es una profesión, no es como, ay, yo quiero ser dentista o quiero ser monjita, quiero ser médico o quiero ser sacerdote. No es del mismo nivel. ¿No? ¿En qué sentido? Porque es un llamado, no fueron ustedes los que me eligieron a mí. Soy yo, los elegí y los envié. Algo. Se trata de una iniciativa de Dios. Quien inicia este proceso es Dios. Y Dios con cada uno tiene una manera de tomar la iniciativa. Tiene una contigo, tiene una conmigo, con cada uno. Lo importante es estar disponibles a escuchar esta voz. Que aquí es la diferencia. Siento que a veces estamos nada más nosotros haciendo nuestro caminito por donde creemos que vamos y no siempre nos estamos disponiendo a escuchar qué es lo que tú quieres de mí, ¿no? Entonces, ¿qué me parece importante en este proceso de escucha de la voluntad de Dios? Hacerse disponible, hacer silencio, orar y, sin duda, para no buscar activamente la gracia, ¿no? Estar en vida de gracia para que el Señor, para que no haya engaños, no haya autoengaños en esta búsqueda, ¿no? Porque el Señor cuando quiere algo confirma. Pero aquí también es algo importante, no es algo que a veces hay personas que me preguntan, Verónica, pero ¿y si Dios quiere algo de mí y yo no quiero eso que Dios quiere de mí? ¿No? Es la típica pregunta que uno puede hacerse. Y aquí hay un error en esta pregunta. Hay un error porque no se está entendiendo que Dios en realidad nunca va a pedir algo que no vaya de acuerdo con lo que Él ya puso en tu corazón. ¿Sí? Entonces, ¿de qué se trata este proceso vocacional? De descubrir lo que Dios ya sembró en tu corazón. O sea, que ya está ahí, solamente que no ha florecido, solamente no todavía es una semilla. Y como es una semilla y tú no sabes si es un árbol de naranja o si es un árbol de limón, ¿qué tienes que hacer para saber cuál de los dos es? El tiempo. Necesitas del tiempo y necesitas echarle agua, necesitas cuidar, y por eso la oración y por eso la Eucaristía y por eso estar en gracia y por eso estar cultivando esta semilla. Pero también hay algo importante, esta semilla no va a florecer si no está en el terreno adecuado. Por ejemplo, yo he acompañado por un periodo de años a un grupo de niñas que hacían experiencias vocacionales con nosotras y vivían a vivir con nosotras para ver si ahí era su vocación. Y siempre me gustó mucho explicar esta imagen, ¿no? La imagen de que nosotros Dios ya plantó la semilla y solamente tú tienes que poner el abono, etcétera, etcétera. Es importante tu oración, todo lo que les dije, pero también es importante saber si esta semilla, si tú estás plantada, si estás plantado en el lugar adecuado para que crezca y florezca. Entonces, claro, veíamos a niñas que llegaban con nosotras con todas las ganas diciendo, sí, yo quiero ser consagrada. Iban pasando los meses y veías que ella cada vez era menos ella.
y veías que cada vez estaba forcejeando a hacer algo que ella no era para ser aceptada, ¿no? O que incluso luego empezaban dolores de cabeza. Esta plantita, hay una semilla dentro de ti, pero correcto. O sea, aquí no es tu terreno. Podrá ser en otro carisma o podrá ser en el matrimonio, o será, pero tú tienes que ser tú misma, ¿no? Tienes que florecer. Entonces yo creo que eso es importante también. Dios te pone en tu camino esta tierra, ¿no? No es como un mercado donde yo empiezo a buscar, a llamar todos los conventos del mundo, a hacer cita y ver dónde yo elijo. Generalmente Dios te atrae, ¿no? Y te pone en tu camino, te pone la persona con la cual te vas a casar, ¿no? Y porque no son todas las personas del mundo, es que Dios te puso en el camino a esta persona. Igual pasa a nivel vocacional, Él puso en mi camino el movimiento Reino Christi. No conocí a otros, conocí a este fue el que el Señor me puso en el camino. Este fue mi primer amor en este sentido, o sea, ahí es donde me sentí yo misma, es ahí donde sacó la mejor versión de mí misma. En fin, siento que florecí, ¿no? Entonces es una muestra también de saber un signo para saber si ahí eso no es tu lugar, ¿no? En fin, son elementos que siento que pueden ayudar, ¿no? En el discernimiento, pero tratar de descubrir, poner los elementos necesarios para que esta semilla que ya está en ti florezca, ¿no? No es algo que Dios te pide desde fuera, sino que es algo que ya está adentro, pero hay que ponerse en circunstancia para que eso brote. En mi caso fueron unas misiones que yo fui y ahí yo dije, ¿qué está pasando aquí adentro de mí? ¿No? Estoy descubriendo una versión mía que todavía no había salido. Tal vez si yo no hubiera ido a estas misiones, yo no sé si donde yo me hubiera dado cuenta que tenía esta vocación, no lo sé. Pero como hice una experiencia, detonó algo dentro de mí que yo me vi haciendo eso toda la vida. Y me vi con esta comunidad. Al conocer las consagradas, sentí identificación con el carisma, con ellas, con el estilo de vida, con el estilo de apostolado. Y todo eso es importante, ¿no? En fin, son algunos elementos. Excelente. Sobre todo, voy a resaltar esa parte que ha dicho, tener ese deseo realmente de conocer la voluntad de Dios y también como tratar de encontrar el lugar adecuado para que la vocación florezca. Creo que es lo más importante. Bueno, también tengo aquí otra pregunta de que he escuchado que es un tema que usted bastante ha reflexionado en su canal, y es como saber algunos consejos como para mejorar nuestra relación con Dios. Porque usted también en su vocación ha dicho un poco, en el discernimiento de su vocación, que a veces es como difícil como dejar totalmente el mundo, eh, las amistades, el mundo de las fiestas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces también mucha gente pregunta como si es posible, porque uno que es catequista, a veces los jóvenes preguntan si es posible realmente dejar ese mundo, o dejar los vicios, o corregir algún defecto de carácter, etcétera, o algún pecado dominante. Entonces, hay una frase que me gusta, que usted utiliza en una de sus reflexiones, que es realmente vivir como redimidos. Realmente, o sea, realmente saber y reflexionar que el Señor ha muerto por mí, ha muerto por todos, y que no es en vano, ¿no? Entonces, la pregunta sería como, si hay un secreto para fortalecer la vida espiritual, o realmente, como usted dirá, ¿no? O cuáles son sus pilares, los pilares para poder vivir como esa vida espiritual que usted vive. Sí, yo creo que aquí como católicos tenemos que ser muy conscientes de las fuentes de la gracia, ¿no? Y entender que la gracia es justamente lo que Jesús nos alcanzó con su muerte, ¿no? Con su pasión, con su muerte y su resurrección. Y decir, la gracia ahí está. Es como decir, es como si estuviera lloviendo siempre sobre nosotros, pero solamente aquellos que extienden la mano la reciben de alguna manera. Claro que es por todos, pero también Dios quiere nuestra colaboración para acoger, ¿no? Porque Él lo que más respeta en nuestra vida es nuestra libertad.
Que ese es el gran tema del mal hoy en día, ¿no? Que nos decimos, ¿por qué hay el mal si Dios ya nos dio su gracia para vivir como redimidos? Qué gran misterio. Es que Dios no nos quita el don de la libertad. El don que ha dado al ser humano, Él nunca lo va a quitar. ¿Y en qué consiste este don? El decir, yo no quiero que tú me ames, que vengas a mí por obligación. Yo quiero que vengas justamente por libertad, que es lo que nos hace mantenernos unidos todos los días en el caso de la pareja, del matrimonio, que es lo que les mantiene unidos, el don de su libertad, que se han entregado mutuamente en el día de su sí y cada día lo renuevan y lo tienen que renovar en medio de las crisis, pero es una opción por, ¿no? Bueno, eso para decir que Dios nos ha dado todo, pero también quiere que seamos libres en acercarnos a Él. Entonces, en ese sentido no hay una fórmula mágica, ¿verdad? Lo que hay es colaboración a la gracia que Dios nos da cada día, a lo que el Espíritu Santo nos pide cada día, ¿no? Entonces, con eso, yo creo que es bien importante el saber que sin Él no podemos nada. Y eso quedó muy claro, ¿no? Cuando escuchamos de parte de Jesús, sin mí no podéis hacer nada. Y va muy en serio esto, muy en serio. En el momento que nosotros ganamos el protagonismo y queremos agarrar nuestra vida y hacer las cosas y creer que porque hacemos eso, eso y eso y eso, todo está asegurado, como si fuera un checklist mágico, ¿no? O sea, es que yo voy a misa todos los domingos, es que yo me confieso no sé cuánto, entonces no funciona de esta manera, aunque es necesario, ¿no? Pero es un necesario dejar que sea Cristo el que viva en nosotros, que los criterios del Evangelio, conocer a Cristo, ¿no? Es el primer paso. ¿Quién es a quien yo decido libremente seguir con mi vida? ¿No? Porque se trata de un seguimiento, no se trata nada más de decir, Dios, llegar con una cajita mágica que siempre ayúdame, sálvame, yo quiero ir al cielo. Estamos utilizando a Dios porque no queremos que nos vaya mal en la vida. Entonces, para que no nos vaya mal en la vida, es bueno que esté Dios con nosotros, como si fuera un Dios a la madrina, ¿no? Que me resuelve los problemas. Y eso puede estar presente de una manera súper sutil, ¿no? Y aquí se trata de ser discípulos, pero para poder seguir a alguien, cuando Jesús dice, ¿quieres venir en pos de mí? O sea, ¿realmente quieres venir? Entonces, yo tengo que saber quién estoy siguiendo. Entonces, por aquí empieza un proceso de conocimiento del Evangelio. Si no amamos aquello que no conocemos. Para mí fue clave en mi camino personal conocer a Cristo. Y miren que, como les digo, he estado en grupo de jóvenes, pero hasta que hice estas misiones, inicié un camino de conocimiento de Cristo, ¿no? A través de la lectura del Evangelio diaria, a través de la oración personal, pero ¿qué es una oración a través de la meditación del Evangelio? Es tener el Evangelio delante de mis ojos y dedicar un tiempo de mi día a ver cómo este Evangelio me habla a mí hoy y qué me pide. Y el Evangelio pide un cambio de vida. Sí, ese es el tema. El tema es que Jesucristo cuando entra en una vida, Él la restaura, pero también Él pide una colaboración. Cuando entró en la vida de Zaqueo, pidió, o sea, no pidió nada, pero Zaqueo automáticamente entendió muchas cosas. Entendió que tenía que restituir todo aquello que le había quitado de los pobres, lo iba a restituir. Y así por delante, Jesús nunca pedía nada a las personas, pero cuando las personas se acercaban a Él, había una gracia al acercarse a Él que las iluminaba, que les hacía, claro, al estar cerca de la luz, ¿no? Porque Él es la luz, Él dijo que es la luz. Al acercarte a la luz, te das cuenta lo que en tu vida no va con la propuesta del Evangelio. Entonces, automáticamente tú empiezas a escuchar la voz del Espíritu Santo en tu interior, que te empieza a guiar diciendo, quita eso, por aquí no, ¿no? Aquí vamos, o sea, eso aquí tienes que ser más firme. O sea, tú empiezas a estar abierta a dejarte formar por el Espíritu Santo que habita en ti, ¿no? Entonces yo creo que este conocimiento de Cristo te va haciendo más consciente de tu identidad como cristiana, ¿no? Porque yo no soy nada más cristiana porque me bautizaron, porque sí lo soy, pero ¿cuántas personas son bautizadas que no saben cuál es su identidad y no la viven, mucho menos la viven, ¿no?
Se trata de conocer a Cristo, de vivir, ¿no? Ese es el segundo paso. Primero conocer. En el momento que lo conozco, empiezo a vivir mi cristianismo. Y empiezo a vivirlo por amor, ¿no? Empiezo a vivir porque eso me da vida, porque me llena de sentido. Entonces ya ir a misa no es para mí una obligación y ni siquiera voy porque si no voy es una ofensa. O sea, este raciocinio deja de existir porque hay una necesidad en mi ser de recibir la Eucaristía. Y yo me acuerdo que eso fue lo que me despertó el empezar a conocer a Cristo, fue el siguiente paso, que fue, yo no puedo vivir sin recibir tu Eucaristía. Si tú me entregas todo, ¿cómo yo no lo voy a recibir, no? Y dices, no me basta solo el domingo, es que necesito más. Y cuando ves, estás yendo a misa todos los días y para ti no es un peso, no es como porque la gente dice, ¿cómo vas? Ya es demasiado ir a misa los domingos, imagínate todos los días, ¿qué es eso? Es de fanáticos y tal. Bueno, di eso a los esposos, ¿no? De decir, no, pues, no sé, se ven una vez a la semana. Dices, pues no, nos vemos todos los días, ¿no? Porque es parte de la relación. O sea, tú empiezas a ser discípulo en serio, ¿no? En fin, entonces yo creo que vivir tu fe ya por convicción, por amor, no se transforma solamente en un vivir, por así decir, la misa o el rosario, sino empieza a generar también un estilo de vida eh, que brota natural, natural. Yo siento que el Espíritu Santo empieza a actuar y te empieza a mover ya a una vida cristiana, ¿no? Que va desde, no sé, de la mirada hacia el otro, que tiene que empezar a ser transformada, ¿no? Por eso la confesión empieza a ser más frecuente, porque te empiezas a dar cuenta al estar más cerca de la luz, dónde no estás viviendo el cristianismo, ¿no? Entonces, conoces a Cristo para poder vivir el cristianismo y luego viene el tercer paso, que es el transmitir a Cristo. Que yo creo que es parte de la espiritualidad, porque la espiritualidad no es nada más estar orando, la espiritualidad es ser apóstol, ¿no? En el momento en que Jesucristo dice, tú apacienta mis corderos, esta misión que él da a cada uno de sus discípulos. Ninguno de ellos quedó ahí nada más mirándole en la transfiguración. Dijo, no, bajemos de la montaña porque hay mucho trabajo que hacer, ¿no? Entonces Jesús te pide que tú transmitas, que tú seas un apóstol activo, en el mundo donde estás. No, no tienes que ir a África, no tienes que ir a ningún lado, tienes que ir a tu casa, a tu casa y entre los tuyos, tienes que ir a tu universidad y entre los tuyos, a tu trabajo y entre los tuyos. Pero ¿cómo? ¿Predicando la Biblia debajo del brazo? No, con tu vida, con tu alegría, con tu escucha. La gente hoy necesita ser escuchada, la gente de hoy necesita no ser juzgada. La gente de hoy necesita de alguien que la mire con los mismos ojos con que Jesús miró a aquellas personas pecadoras en su tiempo. Eso es transmitir a Cristo, ¿no? Y hoy en día a veces pensamos que transmitir a Cristo es ahí con el dedo en el otro, es que tú no vives esto, es que tu pensamiento, no sé cuánto. Y es triste de ver gente creyente dando de dedo, no sé si se dice así, ¿verdad? Pero acusando a medio mundo, diciendo tú eres un tal, y uno ve en redes sociales, y eso me da muchísima pena, cuando Jesús no haría eso. Jesús tenía una mirada de profunda misericordia hacia el ser humano, ¿no? Y de ahí reestructuraba, de ahí creaba puentes, de ahí transformaba, pero siempre iniciaba desde una mirada que acogía, ¿no? Y después venía otro camino, pero primero de entrada empiezas por ahí, ¿no? En fin, quise hacer como esa secuencia, ¿no? De conocer a Cristo para poder vivir, porque si no, no puedo vivir si no lo conozco, y para estar tan convencida, tan llena de amor, que yo quiera llevarlo al mundo, que es el fruto de la oración, ¿no? Sabemos que una oración tiene su fruto cuando se lleva eso, se transmite de alguna manera, ¿no? Con tus gestos, con tus palabras, con tu vida, en fin, se nota tu identidad, se nota a quién perteneces de alguna manera, ¿no? Recuerdo que una vez te preguntaron quién es Dios para ti, y tú hablabas de la misa, como nosotros en el credo decíamos, creo un Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, ¿no? Entonces realmente nos pusiste a reflexionar, o sea, con el sentido que Dios es todopoderoso, es un Señor que nos puede salvar, ayudar,
incluso sanar de nuestras enfermedades, sacarnos de nuestros pecados. Es el Dios de lo imposible. Pero muchas veces nos olvidamos eso, no vivimos con esa realidad en nuestra vida. Bueno, es verdad que hay sufrimiento en esta vida, es verdad que nos toca incluso cruzar, ¿no?, valles de muerte, llorar incluso. Y muchas veces me preguntan por qué el Señor permite este sufrimiento en nuestra vida. Y la siguiente pregunta va a tratar sobre eso. ¿Por qué sufrimos? ¿Tiene realmente el sufrimiento un valor importante para nuestra vida? Esa es la pregunta. Y la pregunta de quiebre en la vida de toda persona. Cuando hay crisis de fe, siempre el inicio de la crisis de fe inicia en el dolor, en el sufrimiento, en algo que viviste y que no logras encajar, ¿no? En el sentido de que Dios, siendo todopoderoso, ¿cómo puede permitir eso, ¿no? ¿Cómo puede permitir este dolor? ¿Dónde está este Padre que nos libra de todo mal, ¿no? Son preguntas, que pueden llevar a una crisis espiritual hondísima, 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 ¿no? Y ahí está este misterio de la cruz, porque es un misterio, es el gran misterio. Y Jesucristo dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame, porque al redimirnos no quitó el dolor y el sufrimiento de la humanidad, ¿no? Pero sí nos dio la gracia para poder afrontar eso y más. O sea, Él mismo asumió sobre sí todo este dolor para poder transformar eso en victoria. ¿Y cuál es la mayor victoria? ¿Cuál es, por así decir, el mayor, la mayor manifestación del mal? La mayor manifestación del mal es la muerte, ¿verdad? Ese es el punto máximo del mal, la muerte. Pero todavía hay más, la muerte eterna. La muerte eterna es todavía el peor mal. ¿Y qué ha hecho Jesucristo? Asume sobre él el peor de los males, que es la muerte, ¿no? Y la vence. Eso es tremendo. Es tremendo pensar en eso, o sea, que él venció el peor de los males y resucita, o sea, y saca vida nueva y vida en abundancia. De aquello que pudiera ser completamente algo perdido, él es capaz de sacar vida y vida en abundancia. Entonces, eso nos tiene que llenar de esperanza. Entonces, nunca el dolor en nuestra vida tiene la última palabra. Eso es lo que el cristianismo nos quiere decir. Eso es lo que Cristo nos quiere decir. El mal en tu vida nunca va a tener la última palabra porque quien tuvo la última palabra fui yo. O sea, es Cristo victorioso. O sea, es Dios con su victoria. Entonces, ¿quién tiene la última palabra en tu sufrimiento? No va a ser el sufrimiento. O sea, es la victoria, que a veces no la sepamos entender porque pensamos que a través de la muerte de un ser querido ganó la muerte, pero ahí nos falta la esperanza, ahí nos tiene que entrar la esperanza de decir, pero es que ahí no es el punto final para esta persona, ¿no? El punto final no es la muerte en la vida de esta persona, es lo que viene después, ¿no? Es la victoria en su vida. Y lo mismo, ¿no? Que Dios es capaz de sacar la frase tan conocida que a veces nos puede causar incluso un poco de, ya me la sé, Dios saca un mal, un bien, saca un bien de todos los males, ¿no? Pero yo que he estado acompañando, no sé, tantas personas, tantos sufrimientos en mi propia vida, ¿no? A lo largo de estos 22 años que soy consagrada, yo he visto eso, o sea, no sé, o sea, yo veo que Dios termina triunfando. De alguna manera, el bien sale, o sea, el mal no tiene la última palabra. En fin, yo creo que eso tiene que ser, tenemos que aprender a vivir desde la esperanza, porque eso es lo que la vida de Cristo nos comprueba, de que en Él lo que hay es esperanza. Y de hecho, cuando uno lee el pasaje de discípulos de Maús, que es lo que Jesucristo hizo con estos dos que ya regresaban atrás, que ya echaban atrás, porque para ellos la última palabra tuvo la cruz y ya no había nada más después de eso. Jesús viene, sale a su encuentro
les llena de esperanza, vuelve a hacer una relectura de toda la historia para que ellos pudieran ver todo con otros ojos. Entonces se les llena el corazón de esperanza y vuelven una vez más, ¿no? En fin, yo creo que Dios tiene esta capacidad de hacer eso con nosotros, de volver a despertar el corazón y decir, vuelve a creer, porque yo soy el Señor, ¿no? De la vida, de la historia, y la muerte y el mal no tienen la última palabra en tu vida, ni tampoco en la historia. Excelente. Entonces, la última pregunta será como, ¿qué te mueve a evangelizar tanto por redes sociales? ¿Cómo nació este proyecto de redes sociales? Yo creo que Dios fue llevando por ahí, por lo menos yo lo entiendo más en un contexto, en el sentido que puso eso en mi corazón justamente 6 meses, no, un poco más, un año antes de que empezara la pandemia. Dios puso en mi corazón que empezara con con mi canal en YouTube, con reflexiones del Evangelio, de una palabra tuya bastará para sanarme, con esta conciencia de que tenemos que acercarnos al Evangelio y descubrir la palabra sanadora que Dios tiene para nosotros, que ahí está la respuesta para nuestra vida cada día. Eso fue lo que Él puso en mi corazón y con eso empecé entonces este primer proyecto en mi canal de YouTube, de una palabra tuya bastará para sanarme. Y con eso llegó la pandemia y yo creo que Dios en este momento necesitaba, porque fue un boom, siento yo, dentro de redes sociales, de tantos evangelizadores, misioneros que surgieron ahí. Y yo creo que fue una obra del Espíritu Santo también para decir a todos de que yo aquí los acompaño también, aquí estoy, ¿no? Y en este momento empecé con predicación de ejercicios espirituales, que justo era Semana Santa al inicio de pandemia. Entonces, luego de este grupo de ejercicios espirituales, quisieron que tuviéramos continua formación. Entonces ya empezó el archivero con temas de formación cada miércoles. Entonces, en mi canal de YouTube ahí ya hemos caminado bastantes, ni sé cuántos hay ahí, pero bastantes temas de formación en mi canal de YouTube. Y actualmente estamos con un nuevo proyecto que sería la parte de la dirección espiritual, que mucha gente me ha escrito diciendo, Verónica, tú puedes dar dirección espiritual y pues no, es imposible, no, no, y siento yo que la dirección espiritual tiene que ser de alguna manera presencial, en fin. Entonces empecé a traer directores espirituales al canal para que cada miércoles hubiera un consejo, ¿no? Y empezamos a llamar consejos para el alma. Entonces, donde cada miércoles puede existir. Ahora hay una pausa por exámenes porque aquí ando también en otra misión, entonces está siendo un poco complicado llevar las dos cosas, pero la idea es continuar hasta 50 consejos para el alma. Y en Instagram, entonces empecé con las historias de conversión, historias de amor, ¿no? Donde invito a personas cada lunes a compartir su historia de conversión y también a matrimonios que puedan compartir un poco su historia, qué elementos les ha ayudado como a un discernimiento matrimonial, cómo han sobrellevado sus crisis, qué elementos pueden compartir, en fin, de tal manera que la vida de las personas también nos puedan ofrecer respuestas, ¿no? Entonces, así ha iniciado como este proyecto en redes. Muchas gracias, Verónica, por aceptar esta entrevista. Y también, pues, me gustaría también decir que también nosotros estamos empezando un proyecto que se llama el Reino de María, y también esta entrevista será transmitida por el canal El Reino de María. Puedes como también buscar la entrevista del padre Javier Olivera Rabasi y también regalarnos una suscripción a las personas que nos están mirando. Entonces, muchísimas gracias, Verónica, por aceptar esta entrevista. Dios mediante, pues ya estamos despidiéndonos. También a todos nuestros seguidores, a todas las personas que nos siguen por redes sociales. También pueden seguir el canal de Verónica. ¿Cómo se llama tu canal? Verónica Brunkov. Verónica Brunkov. Entonces, estamos despidiéndonos. Dios mediante, Dios los bendiga. Pues nos vemos la próxima semana. Gracias, Verónica. Cuídate. Gracias a ti.